Bien, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Eduardo Santiago Mora Penagos y junto con mi compañero Daniel Felipe Matiz López venimos a explicarles sobre el método de Simpson. ¿En qué consiste el método de Simpson? Este es un método de integración numérica que se utiliza básicamente para obtener la aproximación de la integral. ¿Sí? Hablemos un poco de Thomas Simpson. Thomas Simpson nació el 20 de agosto de 1710 y falleció el 14 de mayo de 1761 en Inglaterra. Fue un inventor y matemático inglés, quien consiguió llevar una vida de autoaprendizaje hasta así convertirse en el gran maestro que fue. Le costó varias críticas, puesto que años atrás el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler había formulado una variante más simple conocida como la regla de barril. Ok, esta regla se creó con un fin básico, utilizarla en momentos donde se quiere determinar una integral definida y no se puede obtener la antiderivada con los métodos tradicionales de la integración, como lo son las reglas básicas, el método de sustitución o integración por partes, pero esto no priva de ser utilizadas en integrales que sí tengan antiderivada. Bueno, siguiendo, mi compañero va a explicar la ecuación. Listo. Para entender la fórmula necesitamos guiarnos de una gráfica. Básicamente el método de Simpson funciona muy parecido a los anteriores. Nosotros tenemos que ser rectangulitos, pero en vez de ser un rectángulo perfecto, la parte de acá tira como una parábola muy cercana a la curva. Si ustedes ven acá podemos guiarnos como una parábola, una parábola, una parábola. ¿Qué pasa? Ahora ya sabiendo esto, vamos a la ecuación. La ecuación consiste en delta de x sobre 3 por f evaluado en el punto de x1 más 4f evaluado en el punto de x2 más 2f evaluado en el punto de x3 y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, tiene un orden. Comienza en 1, luego 4, luego 2, luego 4, luego 2, 4, 2 y así sucesivamente. Este tiene que terminar de la misma forma. O sea, tiene que terminar un 2, un 4 y al final solito. Para hallar nuestro delta de x, lo que tenemos que hacer es restar el límite superior menos el límite inferior sobre el número de rectangulitos que hicimos. En este caso es 6. Y necesariamente tiene que ser un número par. No podemos hacerlo si no es un número par. Entonces, si nuestros límites fueran entre 0 y 1, sería 1 menos 0 sobre 6. Y este nos da 0.16. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que acá nuestro A es 0, comienza a 0, y nuestro B es 1, pero nuestro X1 va a ser A más esto, y nuestro X2 va a ser 2 veces nuestro delta de X, y este va a ser 3 veces nuestro delta de X. Es muy necesario que sepamos esto porque esto es lo que se reemplaza en nuestra ecuación. Entonces, nuestra ecuación, que sería, en este caso sería delta de X, sería 0.16, sería 0.16 sobre 3 por f evaluado en el punto 0 más 4f evaluado en el punto x2, que sería 0.16 más 2fx evaluado en el punto x3 y así sucesivamente. No olvidemos que tiene que terminar de la misma forma como comenzó. Luego 2, 4 y f. Bueno, y ya por último, pues queremos presentarles un breve ejemplo que encontramos por ahí. Tenemos la integral definida de 0 a 1 del número de Euler a la x al cuadrado. Sí, aquí tenemos su respectiva gráfica. Esta gráfica pues fue graficada gracias a GeoGebra. Para sacar el delta de x, primero debemos aclarar. Aquí tenemos desde 0 a 1. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos pequeñas divisiones entre 0 a 1, 10 divisiones para ser tan exactos. ¿Por qué recalco el número 10? Porque va a ser usado aquí. Entonces, debemos restar el límite superior menos el límite inferior. Como podemos ver, es 1 menos 0. Eso nos daría 1 y 1 sobre 10 nos daría 0.1. Ok, entonces ya tenemos delta de x. Siguiendo pues con esta ecuación que tenemos aquí, eh, colocamos el 0.1 sobre 3 y empezamos a reemplazar, ¿sí? Eh, Hay que fijarnos en el modo en el que hay que reemplazar. Entonces, comenzamos. 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente en el lapso de 0 a 1. O sea, las 10 vecesitas, de 0 a 1. Esto lo colocamos en una calculadora para que nos diera el siguiente resultado y pues así sucesivamente hasta obtener el aproximado de esta integral definida. No olvidemos
el orden que fue explicado anteriormente. Si ustedes pueden apreciar, comienza en 1 por la función, y luego 4 por la función, y luego 2 por la función. Así sucesivamente. Y tiene que terminar de la misma forma. 2, 4 y 1. Fue implementado así. Y como pueden apreciar también el delta de x, que fue lo que sacamos, que es el 0.1, cada vez se va multiplicando por las veces que van. Entonces al principio era por 0, luego por 1, luego por 2 y así sucesivamente hasta que llegaron hasta 1. En total fueron 10 veces. Listo, y pues eso es todo sobre el método de Simpson. Muchas gracias por su atención.